Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la palabra de Dios nos dice en la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses, en el capítulo número 3, versículos 18 al 21. Deberes sociales de la nueva vida. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellos. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Amén, amén y amén. En esta oportunidad es nuestro anhelo, en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien sea la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. El estar reunidos acá en la continuación del estudio bíblico correspondiente al día de hoy. En esta oportunidad, como lo acabamos de leer, en esta sección del capítulo número 3 de esta epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, nos refiere acerca de los deberes sociales de la nueva vida y toca un aspecto muy importante como lo es el hogar, el matrimonio y los hijos. Este es un tema muy profundo y que por lo tanto lo debemos de exponer de una manera siempre a la luz de las Sagradas Escrituras, ya que esto se aplica principalmente en los hermanos y las hermanas en Jesucristo, nacidos y las que son nacidas de nuevo, pero también aquel o aquella inconverso o inconversa que está en matrimonio, ya que como todos lo sabemos en esta sociedad, a través del tiempo hay muchos hogares que solamente están lo que se llama unidos, de hecho, y cuando el mandato del Señor a la luz de las Sagradas Escrituras es el vínculo sagrado del matrimonio. No también significa que cuando es un mandato sea desde el punto de vista religioso, que muchos consideran que casarse ante una religión ahí ya están cumpliendo. No es así, va más allá de eso. Y hoy ya en esta sección el apóstol Pablo, dirigiéndose en ese momento a los colosenses, y esta palabra también está vigente el día de hoy para nosotros que somos la iglesia, y hace un énfasis en cuanto a los deberes tanto de la mujer como del hombre, unidos en el vínculo sagrado del matrimonio, ya que en este versículo número 18 se refiere a las damas casadas. Cuando menciona casadas es obvio que nos habla de las mujeres casadas en el vínculo del matrimonio. Y hay algo muy importante: estad sujetas. Cuando se refiere este pasaje, es la obediencia, la sumisión en el orden del Señor, ya que este es un tema muy polémico, porque lamentablemente hay muchos y muchas que toman las cosas a su manera, pero al final no es a la manera ni del hombre ni de la mujer, sino que es lo que Dios nos ha dejado escrito en su palabra. Y este es un tema, como lo mencionamos al principio, es muy controversial, es muy profundo, pero hoy, a la luz de las Sagradas Escrituras, con la guianza y la revelación que nos da de la palabra de Dios, el Espíritu Santo, lo vamos a exponer de una manera que lo podamos nosotros entender, discernir y llevarlo a la práctica en nuestras vidas. Entonces, cuando acá el apóstol Pablo se refiere a las casadas que deben de estar sujetas, yo quiero, antes de profundizar este tema,
que si tienes una Biblia a la mano, me acompañes a la epístola del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo número 7 y versículos 2 y 3. Aquí ya empieza el mandato de parte del Señor en cuanto a las casadas, ya que en estos versículos 2 y 3 de este capítulo 7 de la epístola del apóstol Pablo a los romanos, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Aquí empezamos con un tema que es controversial, pero desde el punto de vista bíblico, aquí está claro. Aquí ya se está refiriendo y adelantándose a un futuro, porque a través de la historia humana sabemos que tanto el hombre y la mujer como seres humanos un día vamos a morir físicamente por más de alguna causa. Entonces, cuando se da la muerte, ya sea de acá en este versículo, si se refiere abiertamente cuando se muriera el varón, entonces la mujer está libre de contraer matrimonio, pero siempre y cuando sea en el Señor. Pero aquí lo expusimos en primer lugar, para que todo vaya en orden, porque empieza el versículo 2 cuando dice: estad sujetas mientras el marido viviere. Aquí ya habla de sujeción. Entonces, también otra referencia muy clara acerca de esto está en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 7 y versículos 4 y 5. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Aquí hay otro aspecto que ya conlleva lo que es la intimidad en la pareja, en el vínculo sagrado del matrimonio, y lo habla muy claramente. Y esto es un pasaje que habla expresamente acerca de lo que es la infidelidad. Hoy, lamentablemente, como el mundo que no conoce de Dios vive, principalmente los varones, no todos, pero sí en gran mayoría, el machismo, que el hombre sí tiene derecho, incluso en otras religiones, de tener más mujeres, y la mujer no tiene que decir nada, tiene que estar sujeta. Y por eso lo decíamos, hay un orden, y al final no es lo que el hombre o que la mujer decida, sino que es lo que Dios nos ha dejado escrito en su palabra, lo que tenemos que realizar para agradar y obedecer a Dios. Porque aquí nos habla claramente que ni el hombre ni la mujer tiene potestad sobre su propio cuerpo cuando están unidos en el vínculo sagrado del matrimonio. Y esto aquí ya habla en un hogar cristiano, un siervo y una sierva que le sirve a Dios, y habla del don de continencia. Aquí lo dice: cuando esto se da, nosotros sabemos que cuando, principalmente en la familia pastoral, hay momentos en que se aparta la pareja de la intimidad sexual para consagrarse más a las cosas de Dios, porque tienen una responsabilidad sobre sus hombros muy grande. En el caso de una familia pastoral, en el caso de el esposo y la esposa que le sirven al Señor al frente de una congregación como pastor
y la esposa del pastor. Entonces aquí nos damos cuenta cómo ya el Señor nos habla en cuanto al hecho de que las mujeres deben de estar sujetas. No es solamente hacer lo que el hombre diga en sí, en el término terrenal, no. Hay un orden de sujeción, primero al Señor y luego en el orden, lo volvemos a reiterar, que Él ha establecido. También en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo número 5, versículo 22 al 24. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas le estén a sus maridos en todo. Y en el versículo número 33 de este capítulo 5 de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Aquí debe de haber unidad, porque eso es lo importante, porque ya no es uno, y digamos ya no son dos, sino que una sola carne. Entonces, esto también a manera de referencia, en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo número 3, versículo 11. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Aquí ya da un mandato acerca de comportamiento de la mujer. Y luego en la epístola del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2 y versículo 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Aquí ya hay un mandato de parte del Señor para las mujeres jóvenes, y aquí lo habla muy claramente. Y en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo número 3 y versículo 1, deberes conyugales. Asimismo, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Este versículo hay que saberlo aplicar. Y en primer lugar, discernir. Es cierto que la mujer está sujeta al marido, como lo dice acá, y que si el marido no es creyente, debe de vivir con él, pero también hasta un límite. Porque también el hecho que sea el mandato que mientras viva el marido tiene que estar sujeta, eso no significa que si el marido le da una vida paupérrima en muchos aspectos y principalmente malos tratos, ella no está obligada. Porque una cosa es que el marido sea la cabeza en el hogar y otra que sea un dictador. Ya vamos a tratar ese asunto. Pero como esto es muy delicado, aquí dice que a los que no creen a la palabra, muchas veces por estar unidos en yugo desigual, cuando una hermana es creyente y el marido no lo es, hay mucha fricción, hay problemas. Pero cuando hay verdaderamente un anhelo y el hombre está dispuesto a buscar de Dios, la mujer va a ser de bendición para él, porque lo va a ayudar a que llegue a los pies del Señor y que llegue a la luz admirable del Señor Jesucristo. Ahí sí se cumple este mandato, porque dice: sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Por qué? Porque si la esposa va a ser ejemplar,
y como madre va a ser una madre amorosa, noble, guiando a sus hijos. Ese ejemplo, ese testimonio como hija de Dios va a servir para que el incrédulo, en este caso el marido, sea ganado por la conducta, por el testimonio de su compañera de hogar. Aquí se cumple esa palabra. Entonces, cuando dice en este versículo 18, lo leemos acá cuando se refiere: estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Lo dijimos al principio, que el hecho que esté sujeta al marido no quiere decir también que ella acepte cosas que no son correctas ante los ojos de Dios ni ante la sociedad. El agradar, obedecer a Dios, el llevar una vida entregada al hogar con amor, temor de Dios, fiel como esposa, amorosa con los hijos, siendo una hija, principalmente si es una sierva, una princesa, una guerrera de Dios. Eso es una gran bendición para alguien que está unido en el vínculo sagrado del matrimonio con una sierva de Dios. Aquellas valientes mujeres que Dios ha levantado para su obra y que son ejemplo no solamente para los suyos, sino que para los demás, que les sirven en los privilegios que el Señor les ha concedido. Y siempre lo hemos manifestado, que aún en las mujeres inconversas, y ya no digamos en las hijas de Dios, la mujer tiene algo que le hace falta muchas veces al hombre: decisión, valentía, emprendimiento. Entonces, amado hermano, principalmente, si tienes una compañera de hogar que el Señor te ha dado, apréciala, valórala, ámala, protégela, provéele, porque tú eres responsable ante Dios y ante los demás. El estar en sujeción correctamente y no por imposiciones. El ser una mujer ejemplar. Mira, y es que a través del tiempo, la mujer ha sido perseguida, marginada por el diablo. Que el Señor Jesucristo lo reprenda. El enemigo se ha ensañado, en primer lugar, desde el momento que tentó a Eva a comer del árbol. Ahí se ensañó el enemigo en contra de la mujer. Y a través de la historia humana, el enemigo ha perseguido a las mujeres. Y uno de los propósitos que el enemigo tuvo para hacer caer a Eva principalmente fue porque seguramente quiso bloquear la venida del Señor Jesucristo. ¿Y por qué decimos esto? Uno de los títulos divinos que tiene Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, es la simiente de la mujer. El pasaje escrito en el libro de Génesis, en el capítulo número 3, y en el versículo número 15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.
Aquí nos está hablando que iba a haber enemistad entre la simiente de la mujer y el enemigo. Y también, y esto debido al pecado de Adán y de Eva, hubo consecuencias no solamente para ellos, sino que para la humanidad. Para la humanidad entera se heredó el pecado, la maldición, la muerte física y muerte espiritual. Y en el caso de Eva, por haber inducido a Adán, dice acá la palabra en el versículo 16, en el capítulo número 3 de Génesis: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Estos dos párrafos, y tu deseo será para tu marido, que iba a estar sujeta al marido, y que iba a ser muchas veces despreciada, agredida en todo aspecto, y que también cuando dice acá que iba a dar a dolor en sus preñeces, en el parto. Hoy en día ya ha avanzado lo que es la ciencia médica. Hay tratamientos para que la mujer ya no sufra tanto cuando da luz, pero es bíblico que debido a la desobediencia de Eva, pues Dios permitió que cuando la mujer por lo regular da a luz, lo haga con dolor, y que iba a estar siempre sujeta al marido. Por eso dice acá que tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Pero lamentablemente esto ha sido también un caldo de cultivo para la maldad de aquellos hombres que se ven practicando el machismo. Y el machismo no es de Dios, es del diablo. Que el Señor Jesucristo reprenda al enemigo. Porque hoy se amparan que la mujer siempre debe estar sujeta al marido. Es que yo mando aquí, que la mujer me tiene que hacer caso, que yo puedo tener mujeres tal y ella no tiene que. Eso no es así. Y por eso hoy hay consecuencias de eso. Pero mira, la mujer ha sido marginada, vituperada, pero eso tiene sus raíces desde la antigüedad. A diario, en las noticias, se sabe de la violencia en contra de la mujer por parte de malos hombres. En esta tierra hay de todo. Y también, lamentablemente, hoy en día hay mucha injusticia en todo aspecto, y principalmente en contra de la mujer. Y también, como hay de todo, lo mencionamos, también hay malas mujeres, aún en el mismo pueblo de Dios, que no han nacido de nuevo. Pero este pasaje nos habla acerca de aquellas mujeres que se entregan tanto a la obra de Dios como a su hogar, a su esposo, a sus hijos. Y mira, es algo muy especial. En el versículo 19, en cuanto a los deberes de los esposos, ya que está escrito: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Los deberes de los esposos. Y esto nos indica acerca del amor conyugal. Y para que esto tenga una base muy convincente bíblica, en el libro de Génesis, en el capítulo 2, versículo 24,
Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. En la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo número 7, versículo 3, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. Aquí abarca todo aspecto. Inmediatamente, aquí hay unos versículos que también hay que saber discernir y aplicarlos, porque es muy importante. Los vamos a mencionar, pero queremos que pongan muchísima atención a lo siguiente. ¿Por qué? Porque en los versículos 10 al 16, aquí mismo está escrito: pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás, yo digo, no el Señor: si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Esto hay que saberlo aplicar. Aquí lo expresa muy claramente desde el punto de vista literal y desde el punto de vista espiritual también. Esto tiene que ver con el tema que estamos hoy exponiendo, porque cualquiera dirá: bueno, ahí ya se salió usted del tema. No, es parte, porque está relacionado. Y en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 5, versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él su Salvador. El marido es cabeza, no es cola, pero no significa que sea un dictador. En el versículo 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aquí el mandato del Señor es amar a la esposa, valorarla, apreciarla, respetarla, apoyarla. Y en el versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y en el versículo número 31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Tiene que haber unidad, y lo mencionamos al principio. Ya no van a ser dos, uno solo. Entonces, y esto trae bendiciones, ya lo vamos a dar a conocer. Y en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo número 3 y versículo 7, también se refiere: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Aquí ya es el mandato expreso de parte del Señor para la responsabilidad
del esposo ante la esposa en el vínculo del matrimonio. El deber de los esposos, de los varones, no ser machistas. Es que aquí se hace lo que yo diga. Es que aquí quien manda soy yo. Es que tenés que hacer lo que yo digo porque yo soy la cabeza del hogar. Eso no habla la palabra. Y por lo tanto, no ser injustos, tampoco dictadores, amparándose que es cabeza de hogar, como lo mencionamos. Amar a la esposa como un vaso frágil, lo acabamos de leer en este versículo de la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 7. El ser atento, amoroso, diligente, cariñoso, responsable y proveer para el hogar en lo material. El no ser ásperos, no ser abusivos, mal hablados o prepotentes. Eso es lo que se debe de hacer, valorar a la esposa, amarla. Yo sé que a veces también lo reiteramos. Hay de todo. Hay mujeres que también no se dejan amar, que son muy rebeldes. Aún hermanas en Jesucristo que no han dejado ciertas ataduras que vienen arrastrando de su pasado, que no se quieren sujetar, porque también malinterpretan el mandato que dice como conviene en el Señor. Es que yo no me voy a dejar mandar de mi esposo, yo no me voy a él no manda. No, tampoco. Tiene que haber unidad. Ni el hombre tiene que ser un dictador, lo volvemos a reiterar. Ni la mujer debe de ser tampoco contestona o mal encarada, como se dice comúnmente. Todas esas ataduras que como seres humanos llevamos en cuanto a carácter, en cuanto a muchas maneras de desenvolvernos, entreguémoselas al Señor, porque nosotros por nosotros mismos no vamos a poder, pero con la ayuda del Señor, recordemos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Así lo dice el Señor en su palabra. Cuando depositamos en Él todas aquellas cargas que nosotros no podemos, cuando nosotros le entregamos todas aquellas ataduras que todavía llevamos de nuestra vieja vida, el Señor nos hace libres por completo y las rompe, porque Él es nuestro libertador. Entonces, aquí en el versículo número 20 hay otro aspecto importante. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Este es otro de los aspectos importantes. Y esto va para aquellos jóvenes que hoy conocen del Señor y aún para aquellos inconversos. Tanto varones como mujeres. El ser obedientes a los padres. La obediencia es un mandato de Dios. Inmediatamente en el libro de Éxodo, en el capítulo número 20, versículo 12, aquí está escrito: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ya hay un mandato de parte del Señor. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 5 y versículo 16, nuevamente lo reitera el Señor en su palabra: honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado,
para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. En Proverbios, en Proverbios 1, versículo 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Aquí ya hay un mandato expreso. Aquí se resume todo acerca de la obediencia de los hijos a los padres. Y también en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo número 15, versículo 4. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Hay que tener mucho cuidado, porque hay muchos hijos, debido a los problemas que han vivido, se atreven a maldecir a sus progenitores. Y mira, esto no hay que hacerlo, porque si en algún momento cualquiera dirá: bueno, porque a usted no le han hecho esto y esto sus papás, un día todos sin excepción nos vamos a presentar ante el Señor y nos van a pedir cuentas, tanto al hombre como a la mujer, y principalmente los que somos padres de familia, se nos va a pedir cuentas. Y también en su momento como hijos, respetamos a nuestros papás, los honramos, los tratamos bien o los tratamos mal, eso se nos va a demandar. Y entonces por eso en este pasaje del Evangelio de San Mateo que acabamos de leer, hay una advertencia. Y en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo número 6, versículo 1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Es un mandato. Y en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo número aquí dice, en el capítulo número 3, versículo 4, en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Aquí ya habla cuando el padre de familia educa y corrige a los hijos. Entonces, cuando los hijos son instruidos, es obvio que ellos van a obedecer y a honrar a sus padres. ¿Por qué? Porque hay un buen ejemplo. El agradar a Dios, y cuando se obedece y se honra a los padres de corazón, va a traer bendición. Ya lo leímos. Y ahora, en el versículo 21, este es otro aspecto importante en donde gira si aquel matrimonio, si aquel hogar tiene éxito en la vida. Ya que está escrito: padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Cuando algo anda mal en un hogar, principalmente la cabeza, el resto, por añadidura, lamentablemente, siguen lo mismo. Los deberes de los padres. Esto tiene una base bíblica porque conlleva una responsabilidad, tanto con la esposa como con los hijos, y en la responsabilidad de ser cabeza y de llevar la provisión diaria al hogar. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo número 11 y versículo 19, aquí ya hay unos pasajes que son base para que también los hijos sean obedientes y para que
los papás instruyan a los hijos en algo muy importante, ya que acá está escrito, y las enseñaréis. Cuando dice y las enseñaréis, o sea, la palabra de Dios a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. En el capítulo número 31, versículos 12 y 13, siempre de este libro de Deuteronomio, harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan, y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y a los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra, a donde vais, pasando el Jordán, para tomar posesión de ella. Ya vamos a exponer por qué estamos leyendo estos versículos, ya que en el Salmo 78, versículo 5, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, la instrucción. Y el pasaje más conocido que Dios nos ha dejado en su palabra acerca de la instrucción hacia los hijos a la edad de la niñez, es que en el Proverbio 22, versículo 6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Si desde niños nos instruimos en el amor, en el temor de Dios, en las Sagradas Escrituras, un ejemplo es Timoteo, que desde niño fue instruido en las Sagradas Escrituras, o sea, en la ley, por su mamá y por su abuela. Y cuando tanto la mamá, la abuela y el mismo Timoteo conocieron al apóstol Pablo, como ya tenían una raíz de instrucción en las Sagradas Escrituras, el Espíritu Santo los guió para que cuando fueron evangelizados por el apóstol Pablo encontró en ellos un corazón abierto para que ellos se convirtieran al Señor. O sea, hubo una raíz tanto en la mamá como en la abuela y en Timoteo, porque desde niño fue instruido. Ahí hubo una raíz de bendición. Y hoy en día, cuando a los niños se les instruye en las Sagradas Escrituras, en lo que es el amor, el temor de Dios, va a ser de bendición. ¿Por qué? Porque si en algún momento en su juventud o en su edad adulta, por algún motivo se apartan de los caminos de Dios, siempre como fueron instruidos desde niños, va a haber una raíz en sus corazones de bendición que en algún momento el Señor los va a hacer volver al camino correcto. Esa es una gran bendición para que el niño sea instruido desde su temprana edad en el amor, en el temor de Dios, en el amor al prójimo y sobre todo en la palabra de Dios. Y eso es un mandato base como papás y también las mamás, porque hay madres, lo acabamos de mencionar, la mamá de Timoteo es un ejemplo, una mujer entregada en ese tiempo a lo que era la ley mosaica. La abuela de Timoteo igual, mujeres ejemplares que instruyeron a Timoteo desde niño en las Sagradas Escrituras. Y mira, Timoteo fue un varón que usó el Señor para la obra misionera. Siendo muy joven fue pastor en la iglesia de Éfeso y que fue ayudado por el Señor a través del apóstol Pablo. Entonces,
aquí nos damos cuenta de algo importante: la instrucción. Y cuando dice también algo como padres de familia, dice: no exasperéis. Esto significa de que a veces, por el mal testimonio del papá, los hijos llegan a tomar actitudes y comportamientos que no son adecuados. Se desesperan, entonces con facilidad encuentran en la calle la perdición. Entonces, pero a veces también surge acerca de que, lamentablemente, debido a la desintegración de muchos hogares, con facilidad estos jóvenes caen en los vicios, en las pandillas. Pero todo porque hay una raíz de maldad, porque sus padres, ya sea el papá o la mamá, no supieron desempeñar su papel como padres. Y no juzgo, no critico, no voy a señalar a nadie, porque yo también soy humano y en mi pasado fue muy malo. Todo lo que hemos estado exponiendo acá, yo lo viví. Y por eso yo te decía, uno como papá a veces comete errores con los hijos que más adelante traen consecuencias. Uno como esposo a veces no valora a la esposa y muchos erróneamente la toman como un objeto sexual, pero no es así. Eso no es así. Aún los inconversos y las inconversas que no conocen de Dios, hay hogares que lo único que les hace falta es Cristo para que puedan tener éxito. Porque aunque no conocen de Dios y quizás vivan de religiones, pero muchas veces viven una vida que muchos que somos hijos y las que son hijas de Dios deberíamos de vivir. Entonces, aquí esto, cuando mencionamos el dar el mal ejemplo, el no exasperar a los hijos, guiarlos con sabiduría, el corregirlos a tiempo, con amor, con temor de Dios, con templanza, cuando se tiene que hablarles con energía, eso sí, sin malos tratos, sin alzar la voz, sino que con carácter, la templanza. Y cuando hay que darles amor, comprensión, ternura, hay que hacerlo para que no se desalienten, dice. O sea, al instruirlos, al corregirlos correctamente, entonces ya no va a haber ningún pretexto del enemigo para utilizar a los hijos para que se porten mal. Y esto a manera de referencia en la epístola de el apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 6 y versículo 4: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Por eso les decíamos, con templanza, que cuando se tenga que ser estricto, hay que hacerlo, y cuando se tenga que dar amor comprensivo, también, porque aquí aquí lo confirma la palabra. Dice: criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahí entra la templanza, a la luz de la palabra, con carácter y con energía, con autoridad y con amor. Entonces, si nos damos cuenta, lo que estamos leyendo acá es que si nuestros hijos ven que los corregimos, que los instruimos correctamente desde niños, no van a tener ningún pretexto para portarse mal. Y es que, mira, los hijos son bendición de Dios. Que lamentablemente muchos y muchas en algún momento hayamos sido irresponsables, ya es otra cosa.
Pero los hijos no son una carga, son una bendición de Dios que requiere, eso sí, de la responsabilidad tanto de la mamá como del papá. Son bendición. Mira, esto tiene una base bíblica. En el Salmo 127, versículos número 3 al 5. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Cuando se engendran a los hijos y se asumen con responsabilidad, son bendición, no son una carga. Para los papás que no tienen responsabilidad, sí son una carga, y los niños vienen a sufrir. Lo reitero, no juzgo, no condeno, ni señalo, porque yo también, como ser humano, he cometido errores en su momento como padre de familia y como cabeza de hogar también. Entonces, hoy recuerda esto, que para que el hogar sea bendecido, para que la unión en el vínculo sagrado del matrimonio entre el hombre y la mujer y los hijos en el hogar sean de bendición, hay una base fuerte. Cuando sabemos, cuando Jesucristo está morando en aquel hogar como Señor y Salvador de las vidas de los que ahí habitan, que es el centro y la razón de existir de los que están en ese hogar y que lo forman. Cuando Jesucristo reina en nuestras vidas, en el hogar, mira, el matrimonio está formado. Es obvio que el hombre y la mujer, el hombre como cabeza y la mujer como ayuda idónea, cada uno con su responsabilidad. Y dice la Biblia, lo acabamos de mencionar, que ya no son dos, sino que serán una sola carne. Uno, más los hijos, son dos. Y aquí viene lo más importante. Cuando en un hogar está Jesucristo morando y es el todo, cordón de 3 dobleces no se rompe. ¿Por qué? Porque Jesucristo, como Señor y Salvador, está en ese hogar. El esposo, la esposa en unidad y los hijos. Cordón de 3 dobleces no se rompe, entonces va a permanecer ese hogar. El matrimonio, los hijos, la responsabilidad tanto del hombre como de la mujer, y así los hijos también. Mira, este es un tema muy profundo que levanta polémica. Aún para ti que no conoces de Dios, amigo y amiga, si estás unida en matrimonio, quizás lo hiciste en la religión tradicional o en otra religión, o estás solamente en unión de hecho. Mira, la Biblia es clara, tienes que casarte, pero hacerlo de corazón. En primer lugar, buscar de Dios, de dejar tu vida de desobediencia y de pecado, y pedirle perdón a Dios por tus pecados, clamar por misericordia
acercarte a la cruz y recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida juntamente con tu pareja. Nacer de nuevo. Y ese matrimonio ya ante los ojos de Dios y en el orden del Señor va a ser bendecido. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, esto es para todos. Y hoy nuestro anhelo, que esta palabra, lo último que mencionamos, para que tu hogar tenga bendición y que haya paz, haya armonía. Van a haber problemas, sí, pero va a haber paz. ¿Por qué? Porque Jesucristo está morando en ese hogar, en esa familia. Cordón de 3 dobleces no se rompe. Así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo está morando en nuestras vidas. Cordón de 3 dobleces no se rompe. Amado Padre Celestial, hoy te damos gracias por tu misericordia y bendición. Gracias porque hoy nos has permitido a la luz de tu palabra dar esta enseñanza que tú nos has brindado. Gracias, Espíritu Santo, porque tú has revelado esta palabra, porque a través de la misma hoy se hace viva en nosotros para que la pongamos por obra. Señor Jesús, tú eres el centro y la razón de nuestro existir. Mi vida gira alrededor de ti, Señor Jesús, y por lo tanto, en nuestros hogares tú estás morando. La luz de Cristo mora en nuestras vidas y en nuestros hogares, y por eso lo mencionamos, cordón de 3 dobleces no se rompe. Por lo tanto, si en nuestros hogares el esposo y la esposa, como una sola carne, más los hijos, están unidos a ti, cordón de 3 dobleces no se rompe. Gracias, Señor, gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, Jesucristo les ama y sean llenos y llenas del Espíritu Santo. Solo Jesucristo salva, sana, liberta, nos da vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bendiciones, bendecido día.